No nos quedemos callados. Recordemos que el silencio daña tanto o más a la verdad que la mentira misma. Es tiempo que la sociedad jalisciense y del mundo entero participe, realice propuestas positivas para poder ser escuchados por los servidores públicos y por el gobierno. Basta es un puente de comunicación directo para todo aquel que quiere hacer valer sus derechos. Se transmite en vivo y a todo color por televisión, por internet, los lunes y viernes. Haz del conocimiento de la opinión pública tus denuncias, tus sugerencias, tus propuestas. Participa. Te invitamos en este horario de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Su amigo, productor y conductor, Pedro Nogueira, le da las gracias por acompañarme. Comenzamos con su programa Basta. Muy buenas noches, tenga todo el teleauditorio del programa Basta. Entramos al aire siendo las 21 horas con 12 minutos para que todos los que están en cabina recuerden que estamos entrando 12 minutos después de las 21 horas. Me da mucho gusto que ha habido muchos comentarios en el Face del programa Basta de Injusticias. Ahí estoy indicando el like para que se puedan ustedes comunicar y sintonizar mejor el programa, porque muchos televidentes me han indicado, me han referido que les cuesta trabajo entrar a la página de Cultivarte México. Entonces es muy sencillo, si ustedes se van al Face del programa Basta de Injusticias, pueden entrar ustedes con el link que está ahí indicado, entran muy fácil y pueden ver el programa. Recuerden, amigas y amigos, que el programa Basta se transmite todos los lunes de 21 a 22 horas. Y es muy importante porque muchas personas no son escuchadas, pero en la mayoría de las ocasiones es porque no hablan, porque no se comunican, porque no expresan sus ideas. Por eso hay que participar. Yo les invito a todos ustedes, amigas y amigos, que se comuniquen al 3614-3473, insisto, 3614-3473, y o al chat de Cultivarte México, puedan hacer sus comentarios, o también al Face del programa Basta. Indíquenme, el público es el que manda. Ustedes son los que pueden decir quién les gustaría que estuviera invitado en el programa, o incluso si algunas personas quieren hacer alguna denuncia pública o quieren hacer el conocimiento de la opinión pública, alguna gestión social, pueden acudir y comunicarse con su servidor al Face, mandarme pues una invitación para ser amigos, y con todo gusto les envío y me comunico con ustedes de inmediato. Y esta noche, 26 de octubre del año 2015, estamos entrando al aire, y recuerden, amigas y amigos, que les he dicho que vamos a tener en los programas, pues tenemos invitados como políticos, servidores públicos de los 3 niveles, del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Pero también quiero que el programa sea heterogéneo, es decir, para que no se aburran ustedes de que vengan jueces, magistrados, diputados federales, diputados locales o regidores, también hablar sobre otros temas de interés social, de interés público, como es el caso de hoy, que vamos a hablar sobre las drogas y sus consecuencias. Por eso, si ustedes tienen algún familiar que le interese, porque esto es muy importante, poder detectar a tiempo alguna adicción de algún ser querido, de algún amigo, de algún familiar, pues es importante. Nuestra invitada de hoy, la psicóloga Adriana Sigala, ella nos va a hablar de la clasificación de las drogas, de los estimulantes, de los depresores, y cómo se clasifican cada uno de ellos, los síntomas que dan a primera vista, la mirada, los ojos, la actitud, la conducta de la persona que se está drogando o que tiene alguna adicción.
porque recuerden que no, las drogas pertenecen a las adicciones, pero también hay adicciones que no significan drogas. Hay adicciones al exceso del trabajo, adicciones al sexo, adicciones al teléfono, que es, yo creo que todo el mundo tiene ahorita esa adicción, al WhatsApp o al Face, y la verdad es una adicción. Yo me ha tocado ver en algunos restaurantes a familias y que no platican, están por medio de los teléfonos cada quien, y yo creo que a lo mejor así se comunican mejor. Entonces, pero esto es una adicción. Entonces, hay muchas adicciones al trabajo, lo vuelvo a insistir, al sexo, al juego y a las drogas. Entonces, pues le doy la bienvenida para más preámbulo a la licenciada en psicología, Adriana Sigala. Ella, bienvenida Adriana, y a tu programa Basta, que se honra con tan grata presencia. Es una persona muy preparada. Ella está haciendo una investigación muy profunda para obtener su título de la maestría en psicología, y ha hecho una serie de investigaciones sobre los centros, supuestamente, lo digo entre comillas, que son para readaptar o para sanar, y que es muy difícil esto porque son vejados sus derechos humanos, este inframundo a donde los llevan, son vejados, torturados, golpeados, no tienen alimentación, les ponen unos castigos severos, y los familiares, con tal de que su familiar salga adelante, los meten en estos centros a puertas cerradas, y no saben que son golpeados. Entonces hay que tener mucho cuidado de estos supuestos centros de rehabilitación que se conocen como granjas o anexos. Entonces, Adriana, adelante, ¿qué nos puede decir de las consecuencias que tienen las drogas? Bueno, principalmente me gustaría comenzar con decir que la adicción es un problema de salud pública grave que abarca todas las esferas, ya sea de altos niveles socioeconómicos, tanto como bajos. Antes se tenía la creencia que solamente era bajos niveles. Entonces nosotros iniciaremos por la clasificación de dos grandes clasificaciones, que son drogas estimulantes y drogas depresoras, que actúan a nivel del sistema nervioso central. Es decir, estos estimulantes se puede, mencionaba, me hizo el favor nuestra invitada de enviarme unos correos muy importantes que habla sobre las anfetaminas, el éxtasis y el cristal. Así es. Y luego vienen los estimulantes, cocaína, nicotina, que es el cigarro. Ajá, el cigarro. ¿Ese también produce algo? Sí, claro. Pues yo tengo una adicción al cigarro, ¿eh? Bueno, eso sobre todo afecta mucho sobre la salud, ¿no? Lo que tenemos, lo que son altos índices de efisema pulmonar, cáncer en todas las áreas del cuerpo. Entonces también, aunque no genere una alteración del comportamiento a simple vista, genera alteraciones sobre la salud. Entonces, ¿hizo algún estimulante? Fíjate que qué importante, Adriana, licenciada Adriana. Yo a veces estoy haciendo algunos trabajos de mi vida profesional o del doctorado, porque estoy estudiando doctorado y una especialidad, aparte una segunda especialidad, y me inspiro mucho con mi cafecito y con mi cigarro. Y siento que me inspiro más, o tengo una idea o me paro, y si tengo varias veces, como ayer en mi casa, que es su casa de ustedes, estuve con unas tareas tremendas del doctorado, y desde las 10 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Entonces me fumaba mi cigarro y mi café, pero tienes razón, es una adicción. Yo reconozco tener la adicción al cigarro. Y también la adicción al café. El café está tipificado como un estimulante menor, al igual que el chocolate. Tiene efectos de rehabilitar a la persona, mejor cuando no duerme largos periodos, pues uno ingiere su café, y lo que genera es cierta estabilidad a nivel del sistema nervioso, nos quita el sueño, nos acelera el metabolismo, y eso hace que nosotros tengamos mayor rendimiento en el día. El chocolate también actúa como un estimulante menor, no tiene el mayor efecto, pero sí hay cierto grado de influencia sobre la conducta. Entonces, también existen los alucinógenos, ¿verdad? Sí. Dentro de los estimulantes. Fíjense bien, nos va a hablar de anfetaminas, que es el éxtasis, el cristal, de la cocaína y la nicotina, y los alucinógenos, que son la marihuana, el LSD, la mescalina, que es peyote. Ajá, el peyote, y los hongos, que son más conocidos por esos nombres. Estos pertenecen a la gama de los estimulantes, lo cual genera cambios en los estados del ánimo, sobre euforia,
alteración del ritmo cardíaco, temperatura. Por ejemplo, lo que es marihuana se utiliza mucho en lo que son adolescentes, también en adultos en algunos casos, según los casos clínicos que se reportan. Los LSD también es utilizado más por adolescentes, y lo que son el peyote y los hongos son cierta temporada, nada más en tiempo de lluvia, cuando los jóvenes van y recolectan. Entonces ahorita estuvo buena la temporada. Estuvo buena la temporada, y el peyote se utiliza mucho en la zona norte, Bolaños, porque es un elemento cultural que refiere a los huicholes. Fíjate que ahorita me recuerdas una situación que me platicaba mi padre, en paz descanse, sobre el peyote. Allá los tarahumara, para aguantar esos fríos tan intensos, las nevadas en la sierra de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, el peyote. ¿Y este peyote cómo lo inhalan, lo fuman? Lo mastican, pues, lo mastican. Pero es muy, muy agrio, es un sabor muy fuerte. Pero ellos lo tienen como un ritual, a veces lo ingieren por medio de un tejuino que ellos suelen hacer. Es como hacen reuniones hasta de 2-3 días, ingiriendo lo que es el tejuino o el peyote, y es lo que lo hace tener como esa duración de vigilia. Bien, hasta se imaginan cosas, sí, de fantasmas, de osos que se convierten en águilas. Pues refieren los huicholes que es como un dios para ellos. Entonces el peyote, o estando en ese estado de consumo, ellos refieren que les dice qué hacer, cómo actuar, o tienen ciertas visiones o alucinaciones. Entonces les genera, pero ellos lo ven, hay que tener como en cuenta que es como una parte de su propia cultura. Entonces también nuestra cultura, nosotros también nos enmarca en ciertos usos y costumbres de drogas. Entonces ahí radica un problema de rehabilitación a esas personas, porque realmente estaríamos entrando en un sistema de algo cultural, ¿sí? Entonces ese es un punto importante a tomar. Lo que ya tiene que ver, por ejemplo, con los hongos, pues son ciertas temporadas. Yo conozco muchos conocidos médicos que, bárbaros, son pegadísimos a los hongos, Los hongos, sí, y dicen que ven hasta las hojas más grandes y que se sienten como en otra dimensión. Pueden estar, es muy grave, es un poco delicado, porque como se presentan alucinaciones, delirio de persecución, la alucinación puede ser auditiva, escuchar cosas sin ningún estímulo, auditiva, visual, de tacto, olfativa. Entonces pueden generar ciertas alucinaciones, lo que los puede llevar a correr ciertos peligros. El delirio de persecución, pues a veces es muy común. ¿Es lo mismo el delirio de persecución que el delirio tremendo? Bueno, el delirio de persecución tiene que ver más con que los creen tener que alguien los persigue con cierta amenaza. Entonces, dicen que la cocaína eso produce mucho, también esa es la euforia. Entonces la cocaína lo que su mayor daño genera es a nivel, bueno, aparte de la euforia, o muchos lo utilizan para bajar los efectos del alcohol. Se meten un pase, entonces se disminuye el efecto del alcohol, y lo que genera la cocaína es destrucción de las fosas nasales, resequedad, ¿sí? Entonces la destrucción de las fosas nasales. Por eso lo hacen muchos que toman en exceso. Dicen, me voy a dar un pericazo para que se me baje. ¿Y si se les baja? Según ellos sí. Pero el alcohol no es depresivo. Pero hacen un cruce peligroso ahí. ¿Por qué? Porque la cocaína, al ser un estimulante, y el alcohol, al ser un depresor, pueden generar hasta ataques cardíacos. Al igual que cuando al alcohol, lo que es un depresor, le ponen lo que es Red Bull, lo que hacen mucho en los antros, pues están cruzando dos drogas distintas, lo que es un depresor y lo que es... Hacen un cóctel. Fíjate que de las clasificaciones que me hiciste el favor de enviarme, vi a correr una valiosa información, te felicito. Veo que la ayahuasca no la tienes. No. ¿Y si has sabido qué es la ayahuasca? No, eso no. Bueno, han salido nuevas drogas. En una ocasión, lo digo públicamente, me invitaron que una sesión que muy padre de ayahuasca, que sacas todos tus problemas complejos. No, hombre, qué bárbaro, la probé, fui, la ayahuasca, y sentí que, oye, dicen que se mueren y que vuelven a renacer y que platican con sus progenitores, con abuelos. Yo les digo, yo probé la ayahuasca y lo que sí me produjo fue como una cruda espantosa. Al día siguiente, así es. No, hombre, qué barbaridad. Entonces al día siguiente, normalmente cuando nosotros también nos basamos mucho en lo que son los grados de consumo, y tenemos que recordar que hay el uso, el abuso y la dependencia. Cuando nosotros hacemos el primer contacto, o uso experimental, el uso experimental normalmente radica en los adolescentes,
cuando hacen el primer contacto con la droga. Nada más están experimentando y probando de una droga a otra, y normalmente inician con drogas legales, el alcohol y el tabaco, y posteriormente ahí brincan a drogas ilegales, que también existe esa clasificación, que vendría a ser la marihuana. Vámonos comunicando al 3614-3473 o al chat de Cultivarte México, mientras platican allá en cabina a gusto, para ver si nos mandan algún mensaje Dani y Carlos, porque esto es importante, cómo detectarlo. Así es. Fíjate que hay una cosa muy importante. Yo he observado de los jóvenes, de los adolescentes, de los preadolescentes, que muchas veces por sentirse pertenecidos a un sector, a un grupo, ellos son buenos muchachos o buenas jovencitas, pero dicen, ay, eres muy aguado, no entras en nuestro círculo si no pruebas esta droga. Y al principio los desgraciados narcotraficantes les regalan la droga y después andan pagados hasta con el cuerpo, Sí. se denigran. Así es. ¿Cuál es la droga más perjudicial? Todas son perjudiciales. Todos tienen como diferentes grados de afectar a la persona, ¿no? Muchos adolescentes, cuando damos el taller de mitos y realidades, dicen la marihuana no hace nada porque es verde y es muy natural, afecta más un cigarro, pero en realidad todas tienen efectos totalmente distintos. Por ejemplo, la marihuana afecta lo que es memoria a corto plazo, aprendizaje. Muchos de los adolescentes que consumen marihuana tienen problemas de lento aprendizaje o son muy distraídos, tienen ya como poca habilidad para reacción, ¿sí? Y Es también cierto. para memorizar. Es cierto lo que me dices, yo lo he observado con muchos jóvenes, Así es. que la verdad no tienen problemas de aprendizaje o lento aprendizaje. Lento aprendizaje. A ver, entonces la marihuana, vamos empezando con la marihuana, que viene siendo un estimulante, ¿verdad? Un estimulante. A ver, Y esa platíquenos sobre la puede marihuana. ser fumada o ingerida, ¿no? En alimentos, muchas veces hacen pastelillos o brownies, y es más el efecto más rápido cuando es fumada. Entonces normalmente, no sé, hay diferentes cantidades y es muy económica la marihuana, está muy a fácil acceso. Hay clases de marihuana, ¿verdad? Hay calidades. Entonces normalmente los efectos vienen a ser como dilatación de las pupilas, ojos rojos, se les alcanza a ver como los ojos vidriosos, como si hubiesen llorado. También tienen mucho alteración en el apetito. Cada cuerpo es distinto, no puede haber un patrón normal de conducta, pero hay cuerpos donde se retira el hambre, o hay unos que les da mucho más hambre, o también alteraciones del sueño. Hay chavos que no duermen o chavos que a lo mejor tienen tendencia a dormir más. Mucho de la alteración del sueño y del hambre tiene que ver con los procesos de ansiedad que deja en los periodos sin consumo. Entran en periodos de desesperación porque normalmente la consumen cuando están en la secundaria o salen a la calle de la secundaria o los dejan salir los papás, y cuando están en casa pues normalmente no tienen ese acceso a la droga, y eso les genera periodos de ansiedad, se ponen irritables, agresivos, cambios de humor y de estado de ánimo muy radicales. Muestran también mucha ansiedad, ¿no? A lo mejor morderse las uñas. Fíjense, querido público, amigas y amigos, lo que dice la licenciada, cuáles son los síntomas. Esto es muy importante, pero quiero leer, licenciada, esto que dice: Adela Núñez manda saludos desde Tijuana. Saludos a Tijuana, y en especial a Adela Núñez, que nos hace el favor de vernos y escucharnos desde Tijuana, Baja California. Felicidades por su programa, señor Pedro, y qué interesante tema nuevo de hoy. Eso le da innovación a su programa. Es lamentable que ciertas sustancias todavía no estén legalizadas. Eso incrementa peor la guerra del narcotráfico. Bueno, Fox, el expresidente, quería poner ya su negocio, su agricultura, en sus ranchos de marihuana. Eso lo vamos a platicar porque, fíjate, Adela Núñez y licenciada, que yo conozco muchos estudiantes, y sobre todo de medicina, o sea, respeto a los médicos, pero dicen, para concentrarme mejor, me voy a dar un pase. Y así aprendo. Lo que sí recuerdo es que los norteamericanos, y lo digo con todo respeto para los norteamericanos, en las guerras, por ejemplo la de Vietnam,
o la Segunda Guerra Mundial, está comprobado que muchos mexicanos les permitían vender la marihuana, tenían contactos con el gobierno en aquellos años, gobierno federal mexicano, para que produjeran buena marihuana y exportársela a Estados Unidos para que los soldados pudieran aguantar las jornadas. ¿Y sí es cierto? ¿Sí aguantan? Sí, da mucho rendimiento. De hecho, los mayores índices de consumo, también lo que se encuentra según algunas estadísticas, es que muchas personas que se dedican a los trabajos pesados, como de construcción, que necesitas o requieren mucho esfuerzo físico, les ayuda mucho el fumar marihuana porque les hace o les ayuda al incremento del rendimiento. Por eso en el mercado de abastos tanto cargador vemos que lo huele a petate, ¿verdad? Otra comunicación. Saludos de Silvana Arreola de México, Distrito Federal. Interesante su tema, señor Pedro, saludos. Gracias, saludos a todo el Distrito Federal y en especial a Silvana Arreola del DF. Fíjate, Silvana y Adela Núñez, que qué importante nos están dando los síntomas. Si yo tengo un hijo que es irritable, que no duerme, que tiene problemas de aprendizaje o de lento aprendizaje, que se irrita fácilmente, que deja de comer, aguas. Sí, normalmente los papás conocen a sus hijos, ¿no? Y normalmente cuando empiezan a ver conductas alteradas, a veces los papás entran en un proceso de negación, de no querer creer que a lo mejor el hijo puede estar en consumo y hacen caso omiso toda esta sintomatología que se les está diciendo. Entonces, cuando ya acuden a apoyo, ya es cuando el proceso de uso o de consumo experimental pasó al uso y luego al abuso, y finalmente hay jóvenes, muy jóvenes, de 19, 20 años que ya están en procesos de dependencia, que ya tienen que llegar como una intervención más especializada en internamiento. ¿Cuál sería un buen internamiento? Porque también vamos a hablar de los anexos y de las granjas. La licenciada hizo una investigación muy profunda y muy interesante, porque incluso me comentabas antes de entrar al aire que pretendiste incluso internarte para ver, palpar la situación tan grave que existe en esos anexos o granjas, disque de recuperación. ¿Y cuál recuperación? Sí, en realidad es un punto muy crítico, ¿no? Los centros de rehabilitación, no quisiera hacer un señalamiento general, a lo mejor hay centros que trabajan aquí lo puedes decir públicamente, en buenas condiciones, pero sí, como es bien sabido, bueno, nada más el Consejo de Adicciones nada más tiene reconocidos 371 centros. ¿Para dónde? Para aquí en Jalisco, 371 son muchísimos, pero nada más representan el 20% del 100%. Estamos hablando que hay muchos centros que no entran en la regularización. ¿Qué es lo que les califica? Pues de acuerdo a la funcionalidad, a la limpieza, a la alimentación, al trato con la persona, el cuidado de los derechos humanos. Los alimentos, que muchas veces van a que le regalen al mercado de abastos o el Felipe Ángeles, el mercado municipal, la verdura de desecho, que es ya casi tirada, y ellos van por ellos y los ponen a los mismos que están ingresados en ese centro a limpiar y a comerse la comida casi podrida. Entonces, es muy complicado porque también califican como las prácticas de rehabilitación, ¿sí? En realidad hay muchos modelos. Existe el modelo profesional donde se debería, o lo ideal sería incluir psiquiatras, médicos, psicólogos para poder hacer un tratamiento integral. ¿Qué médicos serían? Bueno, sería el psiquiatra para ayudar también a la farmacodependencia, ¿sí? El propio proceso de adicción no se quita con pura terapia, hay dependencias que hay que tratar también a nivel de psiquiatría para trabajar con la ansiedad, procesos de depresión que pudiera estar teniendo la persona. Pero fíjate que yo no estoy de acuerdo con los antidepresivos, como por ejemplo el Prozac. Te hace, bueno, son 2 meses y luego te haces adicto y luego si lo dejas de tomar te produce un rebote tremendo. Pues no, actualmente se está haciendo mucho uso desmedido de los medicamentos, sobre todo los tranquilizantes que tienen que ver como ansiolíticos, o también se hace un exceso de uso sobre los medicamentos para dormir, que nada más están indicados a lo mejor por cierto tiempo para trabajar ciertas cosas, pero ya muchas personas en lo común no pueden dormir o atribuyen el que duermen mejor para probar o tener cierto consumo de, por ejemplo, Rivotril, Rinovión, sí, clonazepam, que es en pastillas, Rivotril diazepam, en gotas.
Entonces eso también genera un Sinogan. alto consumo también en los antidepresivos, ¿no? Es el problema del sector salud, que muchas veces la gente va a recetarse al sector salud, al IMSS, al ISSSTE, y el médico ya ni siquiera hace una evaluación concreta del sujeto. Ya nada más, no puedo dormir, pues ahí te va tu receta, te la renuevo cuantas veces quieras, y es un uso de Ya entras en otra dimensión. Entonces ya hay un problema también ahí en el uso de los medicamentos que también entran como droga. Pero ahí son permitidos por la ley y ahí no se les llama drogadictos, se llama farmacodependientes. Más elegante, ¿no? Sí, pero es lo mismo, ¿no? Un adicto. Así es. Genera la misma adicción porque hay personas que ya sienten que no pueden dormir si no se toman sus gotas o su pastilla. Es psicológico. Hay dependencia psicológica y dependencia física. A ver, Adriana, tú como psicóloga vas en contra, lo digo claro y con todo respeto, de los psiquiatras. Acabas de decir que los estimulantes, los depresores o tranquilizantes o antidepresivos producen un daño. ¿Cuál sería la terapia, por ejemplo, de que si alguna de las personas que nos ve, nos escucha, tiene un problema que su hijo se droga con la marihuana, con el cristal, que son anfetaminas, el éxtasis, ¿ese cuál es? También dentro de la clasificación. ¿Y cómo son esas? Pastillas. Entonces, una de las principales, hay niveles de atención. ¿Pero qué es el éxtasis? Pues es euforia, alteración de la conducta. ¿Esas son las pastillas que les dan a las muchachas cuando van a algún antro? Al antro a veces también lo utilizan como para mejor diversión o a veces... O para que se animen. También para estimulación, pero también hay unas pastillas que ahorita actualmente están utilizando mucho que son las benzodiazepinas. Ándale. Que es como le llaman la droga de la violación. Eso se la ponen en las bebidas y la persona pierde el nivel de conciencia, queda como dormida y no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió. ¿Y no siente? En muchos casos, ¿no? Y no se da seguimiento, no se da ningún seguimiento por parte de las autoridades a esta situación. Fíjate que yo recuerdo hace años, no sé si amigas y amigos que sean jóvenes de la segunda vuelta, como su servidor y amigo, porque aquí nuestra invitada es de la primera vuelta, que les daban la bebida en los bares, en las discos, ahora se llaman antros, pero poco falta que les pongan burdeles, ¿verdad? Como va la situación, que les ponían gas helio y perdían la memoria y rángale, mano. Si la muchacha se cuidaba mucho, pues ahí perdió. Se han hecho como una transformación de las drogas, hay muchas drogas sintéticas, semisintéticas, donde también esas tienen alteraciones por el tipo de revoltura que tienen. Entonces, el éxtasis y el cristal producen euforia, alteración de la conducta. Sí. Muchas veces no duermen, ¿verdad? No duermen. Eso normalmente lo que yo he conocido, de acuerdo a los pacientes que hemos trabajado, es que lo utilizan mucho para las raves, que son las fiestas. De música electrónica. No digo que todos lo utilicen, pero lo utilizan para tener como esa euforia, no dormir, alteración del sueño, permanecer despiertos con mucha energía, mucha energía. Entonces, ¿Y eso no entra, el cristal entra en el famoso foco que inhalan? Sí. ¿O cómo puede ser usado el Lo cristal? calientan, en el foco lo calientan y eso es lo que también se inyectan. Ándale. Así es. Entonces, como si fuera heroína o morfina. Es muy grave porque también la persona que está en consumo, que ya pierde o está en cierto nivel de dependencia, el uso de las jeringas, cuando la persona se inyecta, que es mayor el índice en hombres sobre drogas inyectadas. ¿Ah, sí? Sí, es mayor el índice en hombres, pues genera también lo que es VIH, ¿no? Personas que a lo mejor no tienen cuidado. Y eso entonces entraríamos, porque hablas de los estimulantes, que quede claro, estimulantes, anfetaminas, que son éxtasis y cristal. También dentro de los estimulantes entra la cocaína, la nicotina, que es el cigarro, los alucinógenos, que son marihuana, LSD. ¿Esa está permitida? No. Ya está prohibida. Todos, ajá. ¿Y el LSD qué produce? El LSD también es una droga que altera. La mayoría de las drogas, cuando son estimulantes, o la mayoría generan alteración de la percepción, con alucinaciones, delirios,
Se sienten Superman o Batman. Se sienten Superman porque traen mucha euforia y alteración. Entonces es gente que a lo mejor ya ves corriendo o a lo mejor se cruza sin tener conciencia, tienen alucinación y pueden ver cosas que a lo mejor la alucinación es ver algo que no existe en la realidad sin ningún estímulo. Platicar con personas que no existen. Platicar con personas que no existen o escuchar voces. Hay muchas personas, algunos entran en periodos de psicosis transitorios mientras están en consumo. Pueden escuchar voces y esas voces les pueden decir. Lo peligroso es cuando esas voces se enfocan a cierta persona, ¿no? Porque pueden generarle daño a una persona, como esa persona me está criticando, me quiere hacer daño, me está viendo. Entonces esa persona cuando está en ese estado puede generar como daños a otra persona. Puede cometer un homicidio. Sí. Entonces el LSD es pastilla. Es como líquida también, puede líquida? ser líquida y se hacen papelitos. Y eso también la consumen. El peyote es como un cactus que se puede masticar y que es muy agrio, muy fuerte su sabor. Y los hongos, pues los hongos son los hongos se los comen hasta con tierra. Se los comen así, los pueden guardar, muchas veces los traen y se los siguen consumiendo. Qué barbaridad. Y lo que ya son, por ejemplo, los depresores, pues ya entra ya en lo que es el alcohol. Tenemos muchas clasificaciones, ¿no? Lo que son las cervezas, los destilados, vodka. Cada cuerpo, no quieren creer que a lo mejor porque en un cuerpo hace un efecto. Muchos de los amigos se invitan a consumir y te dicen, no, pues yo ya la consumí, no pasa nada, anímate. Pero no sabemos si en el cuerpo de otra persona puede generar los mismos efectos. Eso es algo peligroso, porque hay personas que no han generado como esa habituación en su cuerpo sobre la droga y puede tener estragos en el primer consumo. ¿Cuáles son los barbitúricos? Que son medicamentos que anteriormente se utilizaban los médicos, que pueden ser como sedantes o preoperatorios y que también los utilizaban las personas. ¿Cómo cuáles? Pues como medicina para tranquilizar antes de entrar a una operación, que pueden ser sedantes y a partir de eso ya te ponen lo que es anestesia. O sea, puede entrar en los barbitúricos el diazepam. No, esos son tranquilizantes ya. Los tranquilizantes ya entra el diazepam, clonazepam. Entonces, barbitúricos son de uso médico, que también ya los descontinuaron y se utilizaban como previos a las cirugías preoperatorias para generar cierta sedación o tranquilidad en el cuerpo. Fíjate que barbitúricos oí esa palabra, pero hace muchos años, pero no sabía en qué consistían. Entonces, ¿es inyectada? Esa puede ser o tomada también. Bueno, vamos a entrar a un tema que es sumamente, yo veía en las estadísticas que me hiciste el favor de enviarme, de acuerdo a la FDA, que es pues una federación de tratamiento antidrogas, ¿no? O algo así. Que es la encuesta de CISBEA, que es la cédula CISBEA que se recolecta en centros de rehabilitación de atención primaria, que nada más son ambulatorios y centros residenciales. Entonces es una información que se va recolectando con datos estadísticos para nosotros tener una idea general del panorama. Entonces, ¿qué es el NIDA? El CISBEA. El NIDA es el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. Así es. Una información científica sobre la herida ayuda a formar los lectores sobre los efectos dañinos del abuso, de la adicción a esta droga. A ver, vamos entrando. A ver, la morfina y la heroína la sacan de una flor, ¿verdad? Del opio. Del opio. Del opio, y es derivado, la heroína es derivado de la morfina y también tiene efectos. A ver, otra vez. La que primero se saca del el opio es la morfina y posteriormente de ahí sale la heroína. En la heroína puede ser, muchas veces la utilizan inyectada y hace lo que es desinhibición. Casi la mayoría de cuando las personas se meten drogas, pues a lo mejor hacen cosas que comúnmente no harían. No es que sea muy chistoso cuando esté bajo el efecto. Lentitud psicomotora, es decir, sus reflejos son más lentos, más torpes. Por eso hay muchos accidentes automovilísticos, porque se ve comprometido la parte psicomotora y no hay esa capacidad de reflejo rápido. El deterioro de la atención, la persona se vuelve con más dificultad para prestar atención periodos largos. Hay atención sostenida, hay atención de intervalos y esa atención se ve afectada. Hoy, Carlos, la alteración del juicio. Está tremendo esto, ¿eh? Para que le digas a tus amigos que ven el programa ahorita.
como Dicen la que es una de las genera drogas más terribles de quitar, altas ¿verdad? adictivamente. Altamente adictiva. Altamente adictiva. Entonces, fíjense, amigas y amigos, vamos resumiendo. Del opio, que es una flor que le llaman el rojo Acapulco, el famoso rojo Acapulco, muy brillante el rojo, muy es como color púrpura rojizo, ¿verdad? Empiezan a hacerle cortes, y a esos cortes va saliendo como una especie de lechita que hace como una goma, ¿verdad? Y ahí, ¿qué se llamaría? La morfina. Ahí es una droga semisintética, originada ¿Sintética? a partir, Semisintética. Ok, entonces hacen, y luego la tienen que calentar para hacerla líquida. Se extrae del opio y ya se hace todo el proceso. Ya las personas que se la inyectan sí la calientan para inyectarla bien. Pero, por ejemplo, ¿cómo compran la morfina? ¿Es una goma? La morfina, ¿Ciclosa? más bien lo que se compra es la heroína. Sí, entonces tiene grandes efectos de dependencia, casi al primer ingreso intravenosa puede generar ya dependencia o deseos de estar consumiendo esta droga. Dicen que se sienten en otras galaxias, en otro mundo, ¿verdad? Sí, hace mucha desinhibición, ¿no? Desinhibición, pero sí, como es depresora del sistema nervioso, los reflejos y el actuar de la persona sí se ve afectado en cuanto a la lentitud, pérdida del juicio, no está en capacidades. Fíjate, yo he conocido personas que están a punto o han estado a punto de perder sus brazos porque, discúlpenme la expresión vulgar que voy a decir, como si se les pudrieran las venas, las arterias y les empiezan a salir pus y les tienen que apuntar los brazos o ya no pueden inyectársela en los brazos intravenosa, se las inyectan en el cuello y si ya no encuentran ya venas en las extremidades superiores o en el cuello, en los antebrazos o brazos, en los pies, llegan a esos extremos, ¿verdad? Sí, es normal cuando, por ejemplo, alguien también está en internamiento y ya es personas bajo internamiento que duran mucho tiempo con tratamientos, sueros, también les llega a pasar eso, ¿sí? Se atrofian las venas, entonces ya hay que buscar nuevas zonas. Se truenan, ¿verdad? Dicen. Se truenan las venas, entonces hay que buscar nuevas zonas donde estarse inyectando. Entonces, aquí en Jalisco, o la mayoría de la parte de México, lo que más se consume es, primeramente las estadísticas marcan alcohol, ¿sí? Número 1. Posteriormente al tabaco y tercero, marihuana. ¿Cuál después? Alcohol, tabaco y marihuana. ¿Y luego? Y posteriormente ya de ahí dedican lo que son inhalantes, otro tipo de drogas. Eso vamos a hablar también de eso. Pero entonces, para resumir, me surge una duda. ¿Cuántas veces vemos en las películas o en los hospitales dicen, trae un dolor intenso y está autorizada la morfina para inyectarse para acabar con el dolor, ¿verdad? Personas que tienen cáncer terminal. Que ponen morfina. Ahorita se dio el caso de la niña también que se le autorizó sobre el uso de la morfina para poder disminuir los dolores. Entonces hay drogas que son pero esa de como uso médico. le inyectan en líquida. Sí, entonces son. O sea, ¿no la procesan para hacer heroína? No. Digo, perdón la ignorancia, pero no hay tontos que preguntan. Más bien, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Verdad? Pero lo hacen para controlar con uso médico. Cuando es bajo un ¿Y no te es rigor adictivo? médico, no te genera ciertas afectaciones. Son pocas dosis. Cuando ya se hace bajo un uso como para... Lo que pasa es que en la adicción se requiere el aumento de la dosis porque la persona genera dos procesos importantes. Lo que es la tolerancia. La persona inicia con pequeñas dosis y su cuerpo se va habituando a esas dosis y cada día hay que aumentar más la dosis para generar mayores índices de placer. Entonces la persona a veces dice, mira, eso es muy bueno para tomar, aguanta muchísimo, no es que aguante, es que ha generado tolerancia a la sustancia y cada día necesita dosis más altas para alcanzar efectos deseados. Es la mentada cúspide, ¿no? Sí, dicen que como sube una curva. y luego después una curva y luego para bajar. Y ya después, como cuando empiezas a tomar, que con 2 vinos te pones como placa de tráiler hasta atrás. Y entonces después viene la curva. Así, bueno, pueden bajar ya con el uso, quien no genera como cierta dependencia y se va deshabituando y tiene como una vida normal, pues a lo mejor no genera mucha tolerancia, pero la persona que está haciendo un uso continuo o abuso de la sustancia sí genera tolerancia,
sí genera como esa necesidad de cada día aumentar las dosis, porque ya pocas dosis no les hacen efecto. Yo alguna vez preguntaba con algunas personas que conozco y dicen que cuando se inyectan sienten como un estirón y los cabellos se les erizan y que ya entré en contacto, como dicen, contacto. Luego sigue la codeína, Que ¿verdad? es parte de esa misma gama y que genera las mismas... ¿Pero viene del mismo del opio? Sí, es parte de... ¿Y esa qué, cómo es? También es como la parte de la heroína, nada más con la misma sustancia, pero la más utilizada es la heroína. ¿En dónde? La heroína como tal. Pero la codeína es derivada de la morfina. Ajá, del opio, Pero es de más la fina que la heroína, la codeína. Es exactamente casi lo mismo. ¿Y entonces cuál es la diferencia? El uso, a lo mejor los procesos diferentes en cuanto a la extracción. Ándale. Pero Pues hoy esa aprendimos casi, muchas cosas, aquí sí. en México casi no tenemos mucho uso Es de más bien en heroína. Estados Eso Unidos, es en Estados Unidos el en uso. Alemania, en Inglaterra. De hecho, aquí dudo que muchos centros tengan tratamientos adecuados para heroína especialmente. ¿Ah, sí? Ajá. No hay tratamientos adecuados. Yo veía en para la información heroína. que nos mandabas, amigas y amigos, es muy importante, que hablan para contrarrestar los efectos de la heroína, un medicamento, me voy a permitir leerlo, un medicamento que en varios países hablan sobre de ellos. ¿Tienes el nombre, licenciada? No, no sé. Viene un nombre, bueno, ahorita lo busco, viene un nombre que es para evitar ese periodo de ansiedad y que entra por la abstinencia de no inyectarse Heroína. la heroína. Ahora, además debe ser muy cara, ¿verdad? Sí, y de hecho ese proceso de los síndromes de abstinencia generan todas las drogas, no nada más la heroína. Hay personas que si no tienen el consumo en periodos prolongados pueden generar taquicardias, ansiedad, vómitos. Por eso cuando las personas internan a sus pacientes, los primeros 15 días por lo menos son procesos de desintoxicación, porque entran en estos procesos de ansiedad y se les permite el ingreso muchas veces de café para tranquilizar o contrarrestar un ¿Cómo poquito. café? Se pueden tomar café, porque acuérdense que el café es un estimulante menor y eso les ayuda a inhibir los... Pues ahora resulté, amigas y amigos, que ya tengo otros estimulantes yo, como el café y el cigarro. Así es. Bueno, yo también me balconeo, para que vean que este programa va todo. Dice, oleada de sensación agradables, conocida comúnmente como RUSH, R-U-S-H. La intensidad del RUSH depende de la cantidad de la droga que se ha tomado y la rapidez con que la droga entró al cerebro y se adhieren los receptores naturales. Dice, la heroína es particularmente adictiva por encontrarse en el cerebro rápidamente, se va al cerebro rápido. Con la heroína el RUSH, R-U-S-H, generalmente va acompañado por un acaloramiento de la piel, sequedad de la boca y una sensación de pesadez en las extremidades y a veces seguido por náusea, vómito, una picazón severa en el organismo. Fíjate nomás que... Entonces, ¿para qué se le inyectan? Les gusta. Y entonces son pseudomasoquistas, ¿no? Qué barbaridad. A ver, También la propia droga genera cierto, por ejemplo, el alcohol tampoco muchos diríamos que no es agradable, sin embargo para unos los efectos les parecen placenteros, pero también no olvidemos que a partir del placer no todo radica ahí, sino también radica en situaciones personales de la persona, ¿no? Cada caso es distinto, por eso cada persona se atiende en lo particular para poder revisar qué parte de su situación familiar, personal, social pueden estar impactando en los procesos de adicción. Entonces se apuesta mucho como a la terapia familiar para poder trabajar con toda la familia, porque también la familia entra dentro de la enfermedad de ese núcleo. Se les llaman a veces normalmente familias somáticas que presentan como estos síntomas de adicción y hay que trabajar con toda la familia. Normalmente muchas veces internas al paciente y cuando vuelve a regresar a la familia vuelve a tener recaídas porque la familia no trabajó oportunamente este proceso. y dice, qué importante lo que dice la licenciada. ¿Cuántas personas han ingresado a centros de recuperación, algún familiar,
y creen ellos que van a salir ya sanados por obra divina. Y la familia acaba de decir un tema muy interesante, muy importante. Es la que propicia muchas de las ocasiones para la recaída del adicto. Así es. El sistema totalmente se enferma. Y con ganas de meter a toda la familia, ¿verdad? Para que les toca, sí. Sí, muchas veces entran en esa negación de culpar solamente a quien consume. Entonces, pues no tenemos una rehabilitación en conjunto. Entonces sí es importante que todas las personas que tengan personas en consumo, adolescentes o adultos, yo creo que muchas veces entran en la desesperación al no tener éxitos en los tratamientos, porque sí es muy complicado trabajar con adicciones. Entonces es recurrir primeramente a un especialista y entre sea en edades tempranas o intervenciones oportunas, pues mayor pronóstico favorable vamos a tener. Cuando la persona ya entra, y hay personas que ya tienen hasta 19 o 20 internamientos, y ahí es cuando pues ya vemos que los tratamientos deben de tener una reformulación, ¿sí? Las prácticas en los centros, que no solamente es encerrar al sujeto y tenerlo ahí encerrado en lo que la familia a lo mejor descansa, o encerrado nada más entre pláticas de ayuda mutua con los demás, sino un tratamiento que abarque todos los procesos del sujeto. Y nosotros como sociedad no entrar en ese proceso de señalar a los que consumen, sino también... ¿Ya oyeron lo que dice? Repíteselos porque eso no es importante. Como en una sociedad que señala, nada más se acusa, sino una sociedad que también seamos partícipes de nuestras propias problemáticas sociales y que generemos apoyo a los mismos de la colonia, ¿no? Y que no se espanten porque dicen, ay, ya recayó, ¿ya viste? Si la familia es el peor verdugo contra los adictos. O los vecinos. Entonces muchas veces esas personas cuando están en proceso de rehabilitación, pues lo importante sería realmente salir del centro y tener oportunidades y no estar señalado también. Entonces sale... Ya encontré el medicamento. Ah, ok. Dice las drogas, uso, prevención. Habla de que, bueno, los opiáceos pueden deprimir la respiración al cambiar la actividad neuroquímica en el tronco encefálico, que es controlar las funciones autónomas del cuerpo. Los opiáceos actúan sobre muchos lugares del cerebro y el sistema nervioso. Entonces los opiáceos son los que producen el opio. Opiáceos. ¿El opio? Esas son parte de y actúan como depresores del sistema nervioso, que es quien controla como gran parte de nuestro funcionamiento. Entonces sí es importante resaltar que muchos del uso del consumo de drogas lleva a la persona también a detonar en trastornos psiquiátricos. Entonces esto ya cuando entran en un proceso de trastorno psiquiátrico que afecta ya a nivel del funcionamiento cerebral, pues entonces ya estaría como más comprometida su rehabilitación, porque cuando nosotros ya tenemos trastornos psiquiátricos detonados, pues ya no hay botón de regreso. ¡Qué barbaridad! Ya no hay botón de regreso y la persona pues queda supeditada siempre como a ese tratamiento. Ya lo vi. Hay medicamentos farmacéuticos como la buprenorfina, así como muchas terapias conductuales. La buprenorfina es una adicción reciente al conjunto de medicamentos que actualmente existe para el tratamiento de la adicción a la heroína y otros opiáceos. Este medicamento es diferente a la metadona, ya que tiene menos riesgo de causar adicción. La buprenorfina, naloxona, suboxone, es un producto que camina los dos medicamentos para minimizar el abuso. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguna persona tiene una adicción tremenda a la heroína, a la morfina, a la codeína, le recetan los médicos ese medicamento. Que es similar el efecto, pero en bajas dosis. Y eso genera, pues que a lo mejor con poquitas dosis el sujeto genere un... Porque se pueden morir de una abstinencia, ¿no? Incluso les dan hasta descargas eléctricas cerebrales. Sí, y no nada más de la heroína, de todo tipo de droga a la hora de hacer la desintoxicación. Alcohol. Puede haber fuertes problemas de síntomas a la hora de la desintoxicación. Dales tu teléfono, tu domicilio, por si a alguna persona les interesa el tratamiento. Yo, con toda la investigación tan importante que tienes, muy abundante,
a todos los amigos que quieran, amigas y amigos del auditorio del programa Basta, yo les puedo enviar esta información, desde luego si tú me autorizas, para ayudarlos. Pero lo importante, como le dice la licenciada, es darle un seguimiento. Sí, es decir, ya no aguanto a mi familiar, lo voy a encerrar. Y ya después de, como dices tú, de varios ingresos, ya lo que quieren es pagar para deshacerse del familiar. Sí. Injustamente, ustedes debían también estar adentro, para que sepan el sufrimiento allá adentro. Tus teléfonos y a donde te pueden localizar, y les haces un descuento por el programa Basta. Claro. Mi teléfono celular es el 3338 31 1407 y estamos ubicados en la calle Puebla, número 309, esquina con Garibaldi, y de ahí se podría hacer el contacto para ver el demás proceso, pues dependiendo de cada persona. Tenemos varios comunicados. Dice así: saludos de Brianda Miramontes de Jalapa, Veracruz, me imagino, ¿verdad? Muy interesante el tema de su programa, señor Pedro, y muy graciosos sus comentarios para sus compañeros de cabina. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que se me quedan dormidos o se ponen a chatear con la novia, Carlos Briviesca, que es un excelente amigo y compañero del programa, o Dani. Entonces pues hay que andarlos presionando, ¿verdad, mi Carlitos? Para que nos manden los comentarios, porque si no dicen después, nadie habló. A ver, no, pero es un buen amigo Carlos Briviesca, ¿eh? Buen muchacho, 7 trajes, soltero, así es que es prometedor para el matrimonio. Bueno, pues gracias, Brianda Miramontes de Jalapa. Un saludo a la hermosa Jalapa, Veracruz. Mi padre era de Jalapa, Veracruz, y tengo varios familiares, incluso hay una calle que se llama Nogueira, de allá venimos de Nogueira, más que nosotros somos los Nogueira de Guadalajara, mis hijos y tu servidor y amigo. Entonces, a ti te ha tocado estos tratamientos. Sí. ¿Cómo le hacen para no desesperarse ustedes? Porque el adicto que llega a un tratamiento, que casi por lo general lo hace por quedar bien con la familia y para que dejen de estar dando lata a cada rato, voy a ir, ya acabo el psicólogo o el psiquiatra, le doy la viada y ahí voy. Y ¿qué es tu experiencia? ¿Qué resultados te ha dado? Es muy complicado. En realidad, el efecto de las drogas sí genera muchos estragos en la persona, y lo que uno trata de hacer es como este proceso de acompañamiento, de rehabilitación mediante procesos conductuales para ir disminuyendo también, o también encontrando como factores asociados a su entorno para poderlo ligar como una vida un poquito más funcional, porque normalmente el que consume pues pierde el trabajo, es inestable en los trabajos, pierde la familia, relaciones familiares, entonces generar redes de apoyo, le corta la novia psicóloga, estructurar a esa persona. Fíjate qué interesante todo esto, y es un tratamiento largo, ¿verdad? Sí, siempre el adicto, lo que yo siempre he dicho es que lo importante no es dejar la droga la dejan de un día para otro, sino aprender a vivir sin recaídas, ¿no? Además, hay un libro que se lo recomiendo muy bueno, que me lo prestó un amigo, que dice: de las recaídas son 3 pasos para adelante y 1 para atrás. Porque muchas veces las personas que recaen aprenden más de una recaída. Lo importante es que la familia sepa entenderlos, y que también vayan, por ejemplo, si andan muy esquizofrénicos, que ya no aguantan a su familiar adicto, pues váyanse al Alón o váyanse con la psicóloga Adriana, y ahí suelten la papa caliente, mátenlo, aprieten el cogote, y ahí lo hacen garras. ¿Para qué? Para los efectos de no hacerlo. Sí, es como si subieran a tribuna en AA, ¿verdad? Y ya tengo ganas de matar a Carlos Briviesca porque no pasan los mensajes y, como dicen, curarse. Y entonces, pues ahí voy y me curo y ya le doy su abrazo a Carlos, ¿verdad? Sí, eso es ahogarse, ¿verdad? Sí, también ellos tienen mucha necesidad de hablar y hacen lo que son también retiros para poder trabajar con los sentimientos y emociones que normalmente no saben manejar. Una emoción negativa o de tristeza, desesperación puede llevar a una persona a una recaída. A ver, tocaste un punto muy interesante. ¿Qué es primero? ¿Un pensamiento o una emoción?
¿qué será primero, el huevo o la gallina? Un pensamiento te puede llevar a una emoción. Sí. O una emoción te puede llevar a tener un pensamiento que te genere emociones también de tristeza, de enojo. Entonces hay personas que bajo el de enojo, impotencia, de desesperación, de coraje, de ira. Que bajo la euforia o la felicidad también consumen, ¿no? Hay personas que están en fiestas y que se sienten muy felices. Me pagaron mis honorarios. Vamos a tomar. Vamos a reventarnos. Y ya llegas sin dinero a la casa. Y está la leona esperándote y a ver cuánto traes. Entonces no solamente la tristeza ni la depresión, también la felicidad lleva al sujeto a consumir. O sea, son emociones. Son emociones finalmente, y también los pensamientos, ¿no? Hay personas que tienen como ese manejo de su vida de siempre estar en la repetición de a lo mejor algo que los dañó, y siempre están bajo esa repetición, y no generan como estrategias también para superar los problemas que les acontecen. Hay personas con poca capacidad de resiliencia, que es la capacidad de sobreponerte ante las adversidades. ¿Cuántas veces del fracaso te frustras y fíjate, eso es importante, amigas y amigos, yo siempre lo he dicho, dicen que de filoso y loco todos tenemos un poco. La verdad, la soberbia, o sea, tú me lo dirás, la soberbia se maneja activa y pasiva. Entramos a las 9:12. ¿A poco ya vamos tanto? Ahora sí ya te tomé, Carlos, reloj en mano. Es cierto. Oye, se nos fue como agua, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Retiro lo dicho. Acepto mi error. Bueno, el detalle es si yo considero que la soberbia activa o altiva más bien, me siento mayor o superior a los demás. Los veo muy chiquititos, muy tontitos, y la soberbia pasiva sí lo entiendo yo, a lo mejor estoy equivocado. Sé que necesito ayuda y no la pido. Tengo que trabajar la humildad para decir, ¿sabes qué? Me encuentro en un problema de alguna adicción y solicito que me ayudes, porque muy adentro de mi interior, muy adentro, sé que necesito la ayuda, pero muchas veces por orgullo no la pido. ¿Y esto qué nos lleva? Por eso hay tantos suicidios, porque una depresión aguda, no me dejará mentir nuestra invitada, te lleva a la antesala de lo inevitable. Es por eso mejor la prevención, ¿no? Que los familiares también estén muy al pendiente, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que son los que tenemos todavía el control como padres de familia, y que muchas veces en este tiempo los trabajos, la economía nos exige largas jornadas de trabajo, y hay personas que dejan o se quedan sus hijos toda una tarde y ni siquiera saben qué hacen, qué conductas tienen, cuáles son sus amistades, y cuando ya se quieren dar cuenta. Y la adicción al internet es otra adicción. Dejan mucho tiempo a los hijos en el internet, lo cual genera otras situaciones en la persona. ¿Qué genera? Pues que en el internet hay muchísima información que no se filtra, no se sabe si a lo mejor es información seria o no seria. Pierden procesos también lo que nosotros anteriormente hacíamos, ¿no? El estudio. Hay personas que ya se meten a internet, bajan su información y ya ahí quedó. No creas, el doctorado está canijo. Por más que le busqué ayer, no se pudo hacer trampa. O la adicción al juego, ¿no? Ay, ahorita que están los casinos, la ludopatía. Yo conozco muchas señoras, que no diré su nombre, que se gastan el gasto de la canasta que les da su marido para comprarse. Las ven a las 10, 11 de la mañana ahí en el casino. Saliendo, y hay gente que ha empeñado casas, ha perdido todo. No, hombre, han apostado hasta a las mujeres y a las hijas, que pierden la dignidad. Entonces sí es muy importante. ¿Sabes qué, Adriana? Es un tema muy grande, sí, es muy amplio. Vamos a tener que invitarte, si aceptas nuestra invitación. Y pues dales un descuento, promételos, porque queda grabado. Si a las personas, no, y te sirve para más clientela, ¿verdad? De acuerdo al programa Basta, la psicóloga, casi maestra en psicología, va a hacernos un descuento para todas aquellas personas que tengan la necesidad y que quieran, porque una cosa es tener la necesidad y otra es tener la voluntad de pedir la ayuda para solucionar mis problemas emocionales.
Si no está en disposición la persona, nada va a funcionar. Sí, una cosa es querer y una cosa es necesitar, pero si combinan las dos cosas, ya estás del otro lado. Así es. ¿Nunca te curas de ser drogadicto? Pues yo creo que más bien relocalizas la adicción en otras cosas, ¿no? Ay, y hay otra adicción, híjole, es que está buenísimo el programa, Carlos, discúlpame. Sí, no, tenemos, pero ¿sabes qué? Les anunciamos, vamos a tener un programa, ¿cómo le vamos a llamar, licenciada? Perfil psicológico de los políticos. Perfil psicológico de los políticos. También son adictos al poder, señores políticos que han venido aquí al programa Basta, y los que no van, hay otra adicción al dinero, lo acaba de decir ella, es cierto, sí, hay unos que tienen esa ambiciosidad de el dinero por el dinero y el poder tras del poder. Pues ya me regañaron en cabina, no se nos fue la hora como agua. Sí. ¿Ya ves? Sí. Yo te sentías así como diciendo, bueno, ¿qué? Se nos fue así. Rápido. Adrianita, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es tu casa. Entonces, el perfil psicológico de los políticos. Ahí vamos a poner en su lugar a todos los políticos que les da la enfermedad del Alzheimer cuando llegan al poder, cuando se sientan en la silla en el poder, se olvidan de sus promesas que realizaron en las campañas electorales. Amigos, ¿no? Y de los, no hombre, yo si supieras a mí cuántos políticos me deben, me prometieron tantas cosas, para los que les quede el saco, ya saben quiénes son. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros, por habernos aguantado, y sobre todo, y Daniel ya se fue, me imagino, y gracias a Daniel que estuvo también en controles y en cámaras, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes, mi querido auditorio, porque el programa está hecho para ustedes, para servirles, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. El programa lo hacemos con mucho gusto, no crean que me estoy enriqueciendo con comerciales, porque aquí ni comerciales tenemos, ¿sí? Y no los tenemos porque se tratan los temas a fondo. Tratamos de hacer un periodismo, sin ser periodistas con título, un periodismo de fondo, de utilidad, que sea útil para el servicio, para la sociedad mexicana y para el mundo entero, y no se diga para nuestro amado Jalisco y nuestra querida Guadalajara. Que pasen muy bonitas noches. Vamos a estar intercalando el programa. Quiero hacerlo para que no se me aburran, no se me duerman y tengan esa imperiosa necesidad de ver el programa Basta. Su amigo y productor y conductor Pedro Nogueira le da las gracias. Que Dios los bendiga, y ya la próxima semana vamos al 11º mes. Se fue el año, pero pronto. Sí. Y nuevamente felicidades a mi hijo Pablo Nogueira por mi nieto que me dio Abraham Nogueira. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Su amigo, el abogado Pedro Nogueira, les da las gracias por haberme acompañado. Y recuerden que tenemos una cita los lunes y los viernes de 21 a 22 horas. Que tengan buenas noches.